bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en 1 Samuel. Amén. Vamos a leer en 1 Samuel la palabra de Dios. Vamos a leer en 1 Samuel el capítulo número 2. 1 Samuel capítulo 2. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Y vamos a leer el versículo número 1 al versículo número 10. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice la palabra de Dios, en nombre de Jesús, Señor. Amado, dice así. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirma sobre ellas el mundo, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Vamos a orar, hermanas, aleluya. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor amado, porque nos permites estar aquí, Señor, para tu gloria, Señor amado. Gracias, Señor. Dios mío, llénanos con tu bendición, como has preparado para nuestras vidas, Señor. Haz tu obra. Bendito Dios, te agradezco por todo para tu gloria, Señor amado. Obra en nuestras vidas, Dios mío, aleluya, Señor amado, bendícenos, Señor. Obra, Señor, en nuestras vidas, Señor amado, conforme a tu corazón, Señor amado, conforme, Señor amado, aleluya, al deseo de tu corazón, Señor amado. Obra en nuestras vidas, Señor, que recibamos tu misericordia, Señor amado, así como has preparado para nosotros, Señor amado. Obra en nuestras vidas con tu palabra, y que te podamos entender, Señor, y hacer tu voluntad como nos mandas, con tu amor, con tu paz, con tu misericordia, con tu presencia, Señor. Obra en nuestro ser, Señor amado, para tu gloria, Señor amado. Bendícenos, Señor amado, y a las personas, Señor amado, si alguien ve este video, Señor, también bendícele, Señor, de la misma manera, Señor, conforme a tu propósito para cada uno, Señor, te pido que sea. Todo, Señor, sea para tu gloria, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pido todo, Señor. En el nombre de Jesús, para tu gloria eterna y nuestra bendición eterna, Señor. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Señor, esperamos en ti, Señor. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanas? Gloria a Dios. Gloria a Dios. El tema, hermanas, aleluya. El tema de la predicación de esta tarde, hermanas. Aleluya. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionar ante la soberanía de Dios? Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cómo reaccionar ante la soberanía de Dios? Aleluya. Amén. Aquí esta mujer de Dios hace una oración. En el versículo número 1 empieza la oración. Y hace una oración y termina hasta el versículo número 10. En la continuación del libro, hermanas, que estamos estudiando de 1 Samuel. Ana, después de llevar a su hijo, aquí de hecho está ahí cuando lleva a su hijo, que lo entrega al Señor, como había dicho, que terminaba en el versículo 28 de la predicación pasada que vimos. Si se acuerdan de la predicación pasada, cuando ella lleva a su hijo porque lo había prometido a Dios, ¿verdad? Y se lo lleva. Entonces cuando ella se lo lleva, ella hace una oración a Dios y dice todo lo que leímos ahorita. Bendito sea el Señor. Dice el versículo número 1, dice: y Ana oró y dijo, y hace una oración Ana, y ya es toda la lectura.
Aquí en esta palabra, hermanas, del versículo número 4 al versículo número 9 se ve la soberanía de Dios. Amén. En el versículo número 10, Ana, por el Espíritu Santo, profetiza. Ella habla, hermanas, ella habla del rey que es Cristo, habla del ungido. Ella habla del Señor que iba a venir, del Cristo. El versículo número 10 es profético. Los primeros versículos hablan de diferentes cosas, pero desde el versículo número 4, hermanas, al versículo 9, se puede ver la soberanía del Señor. Entonces, el Señor, la soberanía de Dios, hermanas, la soberanía de Dios es la palabra que se utiliza para enseñar de que Dios es un gobernante, pero es soberano. Él gobierna sobre todas las cosas, pero Él, hermanas, aparte no hace nada influenciado por nadie, pues. O sea, como un ejemplo, puede estar nuestro presidente, otros presidentes de otros países. Ellos gobiernan el país, pero otro país más fuerte le habla, o algunas fuerzas que pueden ser de gobierno, o puede ser de corrupción, lo que sea, que le digan que haga algo, y a lo mejor nuestro presidente cae o no cae, otros caen o no caen, y al final de cuentas no hacen lo que ellos deciden. Y aparte de eso, un presidente no puede hacer nada más lo que se le antoje, sino que él es representante del gobierno, pero no tiene toda la autoridad para hacer lo que él quiere, en todo no lo puede hacer. Hay unos que lo hacen porque son dictadores y hacen cosas injustas, pero legalmente hablando, ningún presidente puede hacer lo que él quiere en todo. No es correcto eso. Eso es ilegal. Entonces, hermanas, Dios, si es en realidad, nuestros países soberanos, porque no dependemos de otro país. Cada país es soberano porque no depende de otro país, ¿no? Muchos países son soberanos, la mayoría. Pero en realidad la soberanía, sí, la real soberanía viene de Dios, porque Él no depende de nadie. O sea, a Dios no le va a decir uno, hermanas, haz esto, y Dios, sí lo voy a hacer porque dijiste, ¿verdad? O uno le dice a Dios, mejor deja de hacer lo que estás haciendo, o mejor haz esto, y uno va a mandar a Dios y Dios lo va a obedecer, ¿verdad? Dios, hermanas, hace cosas a veces cuando uno le pide a Dios cosas, porque son planes de Dios que Dios quiere hacer, pues. Amén. Pero no es porque uno mande a Dios. Como cuando dice la palabra de Dios, que en el tiempo antiguo habla de cuando Israel estaba en guerra, y dice la palabra de Dios que Josué le dijo al sol que se detuviera, y le dijo hasta dónde se detuviera, ¿verdad? Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que nunca había pasado de que Dios le hiciera caso a un hombre, dice así. Porque dijo eso y Dios lo detuvo. Pero dice que eso fue, la Biblia lo explica ahí en esa misma parte, porque Dios era el que peleaba la batalla. O sea, en realidad, Dios hizo eso porque Dios estaba haciendo toda la batalla, pues, ¿verdad? No porque Dios obedezca a nadie, sino si Dios no hubiera estado peleando la batalla, ni le hace caso ni a Josué ni nada. No es que Dios lo hizo porque Él estaba peleando la batalla. De hecho, hay partes de la Biblia que se muestra que estaba en guerra el pueblo de Israel, y a veces el pueblo estaba peleando. Hay un relato que estaba peleando el pueblo de Dios, y Dios empezó a aventar hasta piedras del cielo para matar a los enemigos, para vencerlos, porque Dios peleaba la batalla. Amén. En otra parte están en guerra y Dios hace truenos, sonidos, para que los ejércitos no tengan miedo y piensen que les va a pasar algo y se vayan huyendo y no les pase nada al pueblo de Dios. Pero Dios hace todo eso porque son planes de Dios. Pero por eso cuando uno le pide a Dios una sanidad, o le pide a Dios una misericordia, cada uno le pide, y nuestra parte como hombres que somos seres humanos, que somos pueblo de Dios, tenemos que creer que Dios lo puede hacer y que Dios lo va a hacer por su misericordia. Pero al final de cuentas, depende si Dios quiere hacer o no quiere hacer las cosas. Porque Él es soberano y Él hace lo que Él quiere, y nadie lo podemos mandar a que haga algo diferente. Entonces el Señor. Entonces a veces cuando Dios por eso reacciona en cosas, no es porque nos obedeció, ni porque lo convencimos, sino porque Dios ya tenía el plan de hacer esas cosas. Ahí se ve en la palabra de Dios, se muestra mucho todo eso. Bendito el Señor. Dice el versículo número 1, dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Y se muestra el gozo de ella. Dice, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó, o sea que sí que se rió, sobre mis enemigos, por cuanto se alegró, por cuanto me alegré en tu salvación. Aquí en esta parte, hermanas, cuando dice se ensanchó,
es similar a un salmo que viene también ahí y ahí se menciona como para los, no se menciona como, se menciona para los enemigos, cuando Dios vengó al de Dios de sus enemigos. Cuando dice se ensanchó, hermanas, quiere decir que le dio una sonrisa a sus enemigos. De hecho, yo tengo una Biblia que dice que se burló, dice. Se burló. Esto lo muestra la Biblia, hermanas, porque Dios está con su pueblo y nosotros tenemos enemigos, hermanas. Y nos hacen mal, es como a ella, Ana, que le hacían mal, que la otra mujer, Penina, se burlaba de ella hasta que la hacía llorar. Tanto se burlaba que hasta que la doblaba, que se agarrara llorando. De tanto que la perjudicaba, tanto mal le provocaba que hasta la hacía llorar. Pero dice aquí ella que Dios la bendijo, que la bendijo y que se rió o sonrió delante de sus enemigos, porque Dios, hermanas, nos bendice a nosotros, y aunque la gente nos haga muchos males, a nosotros, usted manténgase humilde, no busque la venganza, no busque, ay, que yo me voy a desquitar, o Dios castígalos, o esto, lo otro. Usted nomás busque de Dios, ame a todos, perdone a todos, a todas, a todos perdóneles. Y en ocasiones, Dios guarde, pero en ocasiones Dios les manda castigos a las personas que les han hecho mal al pueblo de Dios. Y Dios nos permite ver cómo Él nos venga a nosotros. Aquí dice que Dios le ensanchó su boca. ¿Qué quiere decir? Que le dio una sonrisa en su boca. De hecho, digo, yo tengo una Biblia, esta Biblia. Esta no dice ensanchó, esa dice que se burló. Y otra creo que dice que se rió. Dice así la Biblia, así lo dicen los versículos. ¿Por qué es lo que quiere decir, pues? Porque Dios, hermanas, Dios nos defiende. No tenemos que buscar la venganza de nadie. Pero si nos hacen algo nosotros de Dios, hermanas, Dios nos protege a nosotros. Y las personas que nos hacen mal, Dios les hace cosas también. Y Dios nos permite, siento fue decir, y yo no busco eso, ¿verdad? Pero Dios nos permite tener satisfacción de nuestros enemigos, que como dice, que nos reímos de frente de Dios, nos da una risa, una alegría, porque Dios nos hace justicia, pues. No tenemos que buscar eso. Eso es algo de Dios, ¿verdad? No digo que no tenemos que buscar eso nosotros, que Dios guarde a todos, pues le dije, que no pase eso. Pero eso le digo, hermanas, porque es lo que la Biblia nos enseña y es en lo que nos va a ver la secuencia, es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Estamos en Samuel, el versículo que sigue es el 1 y el 2, porque nos quedamos en el 28 del capítulo pasado, es lo que sigue la secuencia. Amén. Entonces, hermanas, por eso, hermanas, como Dios tuvimos alguna vez una predicación de que la gente nos paga mal, nos hace mal, nosotros tenemos que pagar bien por mal a las personas, ¿no? Tenemos que no hacer mal, hacerles bien. ¿Sí recuerdan esa predicación? No sé si se recuerdan. Y cómo vencer el mal. El mal se vence con el bien. Si te hacen mal, tú haces el bien y así vas a vencer el mal que te están haciendo. Pero la Biblia dice en esa parte que dejes lugar a la ira de Dios. O sea que no es que el Hijo de Dios es como una persona que, sí, yo me dejo y me hacen todo lo malo, que así debe estar, no así, dejarse y no odiar a nadie ni tener coraje ni resentimiento, pero obviamente que nadie nos salimos con la suya, con la nuestra. Si nos hacen mal, pues obviamente nosotros los perdonamos, de todos modos Dios al final les va a tomar en cuenta a ellos si no se arrepienten. Dios los va a castigar, porque nadie se sale con la suya. Dios no dice, sí, tú déjate tu víctima y este sí que haga lo que sea, este sin nada, ¿verdad? No, dice ahí la palabra de Dios, que tú seas así, te hagan mal, tú dale bien, pero al final de cuentas, que dejes eso, tú no te pongas a pelear, lo dejes para la ira de Dios, porque Dios va a satisfacer su ira ahí sobre esa persona si no se pone bien. Porque nadie se sale con la suya. Nadie nos salimos con la suya, ni nosotros ni nadie. Entonces, aquí lo que enseña la Biblia igual, de que a esta mujer le decían tantas cosas, Penina, que se la hacía llorar. Pero dice aquí la palabra de Dios, que Dios le puso una risa en su boca. La Biblia dice una burla, porque Dios te defiende, pues. ¿No? Si tú buscas a Dios y le honras a Dios, Dios te va a honrar más de casi nada que lo honramos nosotros. Entonces, hermanas, por eso es que usted, con los ataques que tiene en todas partes, que le atacan las personas, que le ataca a la gente, usted no se preocupe, porque Dios, usted nomás ame y no se sienta consolado en la esperanza que Dios le va a vengar. No se sienta consolado en eso, pero también, si Dios nos venga también, pues. Y nos permite ver la justicia a veces.
como me acuerdo un hombre, no sé si era porque yo le hacía algo, no sé, era muy tremendo conmigo en un trabajo hace muchos años. Y él me dijo una vez, no sé por qué me lo dijo, no sé si le pasaban cosas o no sé. O porque me trataba de hacer cosas a lo mejor y no me podía hacer nada, no sé. Me dijo, yo no sé cómo Dios te ayuda tanto, dice. Y yo llegué a mirar cuando me ponía mal con la gente que tenía poder en el trabajo. Entonces con un hijo de uno que tenía poder ahí en el trabajo, que era de los meros de toda la empresa. Pero Dios nos protege, pues. Amén. Dios nos protege, hermanas. Nuestro papel es amar, no guardar rencor, perdonar, respetar, amar, devolver bien por el mal, de corazón, así, de verdad, hermanas, de verdad, sí, de verdad sentirlo, de verdad hacerlo así, con pureza, con verdad. Pero no quiere decir que la otra persona ya se la va a salvar. Si tú no haces eso, Dios te lo toma en cuenta, y si no lo hace, también se lo toma en cuenta. O sea, aquí no es que dice Dios, es acepción de personas, sí, pero tú sí ponte bien, pero no. No, es parejo, es a todos. Porque Dios no es injusto, pues. Dios no es como la gente dice, no, esta es mi hija, pues, esta es mi esposa, esta es mi hija, y todos sí, pero ellos no. Digo, o sea, yo no trato de hacer eso, pero Dios no es así. Dios es todos parejos iguales, ¿verdad? Porque todos tenemos que dar cuentas al Señor, pues. Como dice la palabra, porque todos tenemos que dar cuentas al Señor. Eso dice la palabra de Dios. Al que tenemos que dar cuentas, ¿verdad? Porque todo está descubierto ante el que tenemos que dar cuentas, dice así la palabra de Dios. Entonces, hermanas, es lo que aquí enseña la palabra de Dios. Cuando ella empieza a orar, le dice eso dice con el Señor. Dice, por cuánto me alegro en tu salvación, le dice. Y el versículo número 2 dice así: no hay santo como Dios, como Jehová, dice, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro, le dice así a Dios. Y claro, fíjense cómo dice, no hay santo como Jehová. Dice, porque ninguno hay fuera de ti. Fíjense que dice que no hay santo, dice en la palabra de Dios, que no hay santo como Dios, porque no, como Jehová, porque no hay santo, porque no hay ninguno fuera de él. Claro que hay más santos que aparte de Jehová, ¿verdad? Porque los ángeles son santos, ¿verdad? Los sacerdotes de Dios eran santos y ya estaban aquí en ese entonces. El mismo pueblo de Israel era santo porque era un pueblo santo apartado para Dios. Pero ¿por qué dice que Jehová es santo y no hay santo fuera de él? Porque no hay un santo que sea tan santo como Dios mismo, hermanas. Amén. Nosotros somos santos, pero perfectos en posición, pero en obras somos pecadores bien tremendos. ¿Verdad? También tremendo porque Dios nos guarda en santidad también en muchas cosas, pero muchas cosas también hemos hecho. Porque también nos guarda en muchas cosas que también nos hace que nos guardemos santidad, pero muchas cosas también no podemos hacer y también somos bien tremendos. Entonces, la Biblia enseña, hermano, no sé si usted se acuerda o si no lo sabe, la Biblia enseña, no recuerdo las palabras precisas, pero dice la Biblia que aún dice así, creo que son las palabras, que aún en sus ángeles encontró errores. Creo que dice así la palabra, aún en sus ángeles encontró errores. Dice la Biblia que los ángeles de Dios, dice poderosos, dice que ejecutan su palabra, dice. O sea, dice la Biblia que los ángeles son poderosos y obedecen lo que Dios les dice exactamente. Pero dice la Biblia también que aún en los ángeles se encontró errores. Quiere decir que aún aunque guardan la palabra de Dios perfecto, Dios los vio imperfectos en su obediencia. Porque ni aún ellos que obedecen perfectamente, ni aún ellos son tan perfectos como deben de ser en santidad, aunque sí lo guardan todo para santidad para Dios, pero de todos modos ante Dios no son como, no alcanzan la perfección de santidad que tiene Dios, quiere decir. O sea, por eso dice Dios que ellos son poderosos los ángeles están con Dios y que obedecen la palabra de Dios, obedecen el mandato, perfectamente lo obedecen obviamente, pero obedecen esa Biblia. Pero también dice Dios que sus ángeles aún encontró errores porque aún entre los ojos de Dios no tienen la perfección de santidad. Sí son perfectos en santidad, pero no tienen el grado de perfección que tiene Dios en santidad. Amén. Por eso aquí dice la Biblia que Jehová es santo, o Yahvé en hebreo, que Yahvé es santo y que no hay otro fuera de él. Dice, entonces hay más santos aparte de él. Sí, pero como él no, ni los ángeles le llegan a la santidad. Por eso nuestro Dios es santo, santo, 3 veces santo. Y el Señor es santo, pero de una forma magnífica, de una forma exaltada, de una forma que nosotros ni podemos entender, hermano. Si los ángeles son perfectos en santidad y aún ellos son imperfectos a los ojos de Dios, fíjese. Ahora,
¿Cómo es el Señor de santo? Pues dice, no hay otro santo fuera de Él, porque no hay otro Dios como Él, pues es el único que es así. Por eso dice aquí, esto dice Ana, dice, y dice, no hay refugio, dice, como el Dios nuestro Dios es nuestro refugio, hermanas. Amén. Es lo que hacemos, hermanas, como ayer que estábamos aquí orando, estamos esperanzados en nuestro Dios. ¿Quién nos va a ayudar en lo que estamos sufriendo? ¿Quién nos va a ayudar en las enfermedades? ¿Quién nos va a ayudar en los temores? ¿Quién nos va a ayudar en lo que estamos haciendo? ¿Quién nos va a ayudar en todas las necesidades que tenemos espirituales, en humanas, en todo? En todo lo que ocupamos, hermanas, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos a orar, nos refugiamos en Dios y nos sentimos seguros porque sabemos que Dios nos va a ayudar, es nuestro refugio. Amén. Por eso aquí dice que no hay refugio como el Dios nuestro. Porque no hay nadie, hermanas. La gente se puede refugiar en las imágenes, se puede refugiar en otros dioses falsos, pero en realidad no son dioses que no salvan, que no ven, que no hablan, que no caminan, que no tienen poder. Pero nuestro Dios, como nuestro Dios no es refugio, porque ese sí es un Dios vivo que puede actuar y socorrernos. Amén. Y por eso tenemos paz y tranquilidad en nuestro corazón, porque sabemos que sí, Dios nos lo va a dar y que nos va a ayudar. Y que nuestro Dios sí hay realmente un refugio y si hay una esperanza y si hay un socorro. Amén. Dice la palabra de Dios, mis hermanas, del versículo 3 dice, no multipliquéis palabras de grandeza, dice, y altanería. Aquí habla de no ser soberbios, hermanos, que uno a veces se es arrogante, ¿verdad? Dice, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Dice, porque el Dios de todo saber es Jehová, o sea, Yahvé, y Él toca el pesar las acciones. O sea, que no seamos, hermanas, vanidosos, que nos creamos mucho, que nos creamos más que los demás, que nos creamos, hermanas, que seamos altivos, arrogantes, orgullosos. ¿Por qué? Porque porque Jehová es el Dios de todo saber. Porque Yahvé es el Dios de todo saber, quiere decir en hebreo, ¿no? Amén. Porque Dios sabe todo, y Él sabe, hermanas, cómo nosotros, hermanas, sentimos cuando estamos con la gente, cómo nos expresamos con la gente del mundo, con las personas que son familia, con la gente que es de Dios. Si nosotros, hermanas, actuamos con arrogancia, Dios pesa nuestros corazones, Él sabe cómo nos portamos y Él sabe cómo nos estamos comportando y el Señor lo toma en cuenta, hermanas. Por eso tenemos que revestirnos de humildad, revestirnos de amor y de humildad, ser humildes. Ser humildes, mansos como palomas, ¿verdad? Ser humildes como el Señor nos lo mandó. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanas, dice el versículo número 4, dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados. Fíjense, hermanas. Los arcos de los fuertes fueron quebrados. Aquí se empieza a ver la soberanía de Dios, hermanas. O sea, los arcos de los fuertes fueron quebrados. Es como que Dios dijera, mire, los países más fuertes que hay, Estados Unidos y es Rusia militarmente hablando, ¿verdad? Entonces es como que uno viera, Rusia es bien poderosa, ¿verdad? Y es bien poderosa. Tiene sus armas nucleares y tiene bien mucho armamento distinto, ¿verdad? Y sus bombas nucleares que cada rato las andan, la gente hablando de todo eso, ¿no? Porque la andan con ellas amenazando y por eso también hacen lo que quieren, porque la gente no se les puede poner tan enfrente porque, pues, ¿verdad? Porque la fuerza que tienen. Pero es como que así están muy poderosos, pero de repente dice la Biblia que el fuerte, sus arcos fueron quebrados, de repente sus armas se le destruyen. Amén. Se queda sin su fuerza. O hay personas, hermanas, que tienen algo de poder que te pueden dañar en alguna manera. Tienen fuerza, pero de repente Dios les voltea la vida. De estar arriba y ser hasta prepotentes, abusivos, Dios les quita la fuerza y ya no tienen eso. Dice aquí que los arcos de los fuertes fueron quebrados, dice. Y los débiles, los que no tenían cómo defenderse, se ciñeron de poder. Ahí Dios les voltea. Al que es poderoso, humanamente hablando, le quita la fuerza. Ya no tiene, el que es poderoso. Es como ayer, no sé si fue por eso, ¿no? Yo venía en el carro. Creo que fue ayer, si no me equivoco. Venía en el carro y venía una patrulla de frente. Creo que fue cuando las llevé a sus casas. Venía una patrulla de enfrente y me venía así derecho y eran 2 carriles. Yo venía en mi carril como debe de ser. Hasta me pegué bien mucho un carro así. Cuando las dejé a ustedes se venían las 9, venía así bien pegado así. Hasta yo sentía ahí bien pegado al carro. Porque venía de frente y él venía así.
pero nomás por sus pantalones o no sé, no se me quitaba, así me podía hasta chocar. Y yo me tuve que hacer así y no se quitó. Se fue así como que yo tengo la fuerza. Pero fue cuando las dejé que ya venía de regreso. Usted dice que yo, pero cuando fuimos arriba pasó también igual. Fíjese, no me acordaba, también de ida también me pasó así con otra patrulla. Y de venida me pasó así con otra patrulla, creo que fue allí cuando vine de venida, me pasó otra vez, aquí en la 9 me pasó, y allá también me pasó, que sí es cierto, los dos nos quedamos viendo eso, sí me acuerdo, hermana, yo recuerdo que sí. No me acordaba, gracias, hermana, por decirme. Entonces, cómo se sienten fuertes y que a uno se le avienten así como con fuerza, pues, ¿verdad? Porque son más fuertes que uno, ¿no? ¿Qué va a poder hacer contra ellos? De hecho, si yo me voy normal como es en mi carril, que es lo correcto, y no me hago un poquito así, me chocan porque me aventaba el carro para chocarme. Y si me chocan, ¿quién va a salir perdiendo? Me chocaste, si soy policía, chocaste una patrulla, no sabes que es un delito tal, chocar a un policía. No, pero él me chocó, le van a creer a él, no me van a creer a mí. Y se aprovechan de uno. Entonces yo soy ahí no es el débil, pero las personas somos los débiles y ellos son los fuertes. Pero aquí la Biblia dice que el fuerte va a perder, Dios, o sea, obviamente que Dios lo hace, el fuerte pierde su fuerza. Al rato pierden su puesto y ya no están haciendo una persona normal. Y si se quedan sin influencias, ya está normal. Y al que estaba débil, Dios lo exalta, pues Dios permite que tenga fuerza. Dios les voltea los papeles. Porque Dios tiene el control de la vida, hermana. Por eso tenemos que ser humildes, porque podemos estar un día arriba y otro día nos pone abajo el Señor. O podemos estar abajo y con humillación y al rato el Señor nos levanta. Pero cuando levanta tenemos que tener miedo, ser temerosos de Dios. Y no enorgullecernos, porque Dios ve nuestros sentimientos y nuestras acciones. Y ser humildes, porque al rato Dios nos puede derribar otra vez para abajo. Y hasta peor, ¿verdad? Para que aprendamos la lección, ¿verdad? Entonces, Dios tiene el control de todas las cosas, hermanas. Dice la palabra de Dios, dice así. Dice, el versículo 5 dice, los saciados se alquilaron por pan. Fíjese, aquí también Dios les volteó. Los que tenían mucha comida, que estaban llenos, los saciados, los que estaban llenos, ya comió, ya se llenó, que no ocupan comida, se rentaron. Se dieron a la renta con personas para que les dieran pan para comer. Entonces, el que tiene, ahí sería el que tiene mucha comida, después Dios lo tiene de una forma que anda buscando cómo hacer para comer porque no tiene ya comida. Porque Dios lo redujo. Tenía mucha comida en su casa, no le faltaba el alimento y después ya no tiene para comer, se está rentando para poder comer en pan. Y dice la palabra de Dios, dice, y los hambrientos, los que no tenían para comer nada, que uno miraba que no tenían para comer, a corta hasta donde pidieran a uno, dice, dejaron de tener hambre. Y los que no tenían nada, después Dios, nada para comer, después son los que tienen comida. A lo mejor es hasta que, y a veces pasa, y es hasta que le va a dar al que tenía y ya no tiene. Y ya cuando le dan, te cuentan, no, yo antes tenía así, yo antes estaba, pero ya no tiene. Entonces, hermanas, nosotros tenemos que ser humildes, hermanas, porque nosotros estamos en las manos del Señor. Amén. Dios nos levanta y nos da en abundancia, y Dios nos quita y nos pone en la escasez. Y al que esté en la escasez, lo levanta y le da en abundancia, y estamos en las manos del Señor. Amén. Estamos en las manos del Señor. Y todos ser humildes, hermanas, y el que nos hace mal, usted responda con bien, y Dios guarde, pero Dios toma cuentas y lo defiende. Y los que son fuertes y poderosos, Dios les quita la fuerza y al rato están todos débiles y vulnerables. Y el vulnerable al rato lo pone fuerte. Entonces, por eso hay que ser temerosos, porque Dios nos mueve a su antojo como Él quiere, pues. Es la soberanía de Dios. Dios tiene control de las cosas, hermanas. Dios nos mueve como Él quiere, hermanas. Dios nos mueve como Él quiere. Dios nos mueve como Él quiere. En las manos de Dios estamos. Amén. Ahorita recordé un señor que yo lo llegué a ver de vista, era amigo de Ponce, y el señor en Tijuana tenía muchos hoteles, tenía mucho dinero el señor, pues tenía hoteles, era señor de dinero. Y una vez andaba yo con Ponce en el centro y me acuerdo, lo miramos a su amigo, y él estaba fuera de un hotel en una silla, nomás sentado así, con un chorro y unos guarachitos. Se miraba bien humilde, se miraba que como una persona que a lo mejor no tiene ni para rentar un cuarto. Y me dijo Ponce, está bien enfermo, dice.
y nada más puede comer queso fresco, dice. Y tenía bien, yo creo que no sé, tenía millones a lo mejor, no sé si tuviera a lo mejor millones, yo creo que sí millones porque tenía hoteles, a lo mejor tenía millones y millones, o sea, era una persona de muchísimo dinero, pero nada le servía porque no se podía curar, o no se curaba, no se podía curar, y estaba con una persona muy pobre, que ni podía pagar un hospedaje de una noche, se miraba, afuera del hotel, y nada más podía comer puro queso fresco, no sé si era queso fresco y agua tomaba nomás, pero con puro queso fresco comía. ¿Por qué, hermanas? Porque en que tengamos mucho, Dios nos puede, y hasta nos lo puede quitar, y si te estás abajo así, y si eres humilde, Dios te puede levantar. Y si te levanta el Señor y eres humilde, puedes, el Señor que ahí te mantiene, ¿verdad? Entonces, estamos en las manos del Señor. Amén. Como aquí lo enseña la Biblia, ¿verdad? Que hemos estado viendo. Fíjense, dice la palabra de Dios, el versículo número 5 continúa, dice, voy a leerlo donde nos quedamos del versículo. Dice, hasta el estéril ha dado a luz 7. La que no puede tener hijos, dio 7 hijos. Dice, y la que tenía muchos hijos, languidece. Esa palabra languidece, hermanas, esa palabra quiere decir se consume. La que estaba bien bendecida, que tenía muchos hijos, se está consumiendo. Y la que no podía tener hijos, tiene muchos hijos. ¿Por qué? Porque a las manos de Dios estamos. Si Dios nos bendice y no honramos a Dios, Dios nos puede voltear las cosas, pues. ¿Verdad? Y al que no tiene nada, si honra a Dios, Dios le puede bendecir como Ana, que no tenía, Dios le dio un hijo, ¿verdad? Era estéril también. Entonces tenemos que, por eso, hermanas, que depender mucho del Señor. Dice la palabra de Dios, hermanas, el versículo 6 dice, lo voy a leer en hebreo, dice, Yahvé, la palabra de Dios, nomás el nombre de Dios, dice, Yahvé, que dice Jehová, Yahvé mata, dice, y él da vida. Fíjese que uno nomás se enfoca, hermanas, en que Dios nos da vida. Un niño nació, gracias a Dios, como Dios da vida, ¿verdad? Pero cuando alguien se muere, uno no piensa, mira, Dios le quitó la vida. Uno no se enfoca en eso. Se enfoca uno nomás como en lo positivo, ¿verdad? Dios le dio vida, ¿verdad? O uno dice, Dios me dio vida un día, porque yo pienso así, ¿verdad? Yo personalmente, yo sin saber, sin pensar, sin darme cuenta, de repente existí y estoy aquí, ¿verdad? Sé que humanamente mi papá, mi mamá me tuvieron, ¿verdad? Pero humanamente hablando, yo no tomé decisión ni nada. Yo no digo que lo menosprecio, sino que gracias a Dios y gracias a Dios que estoy aquí. Pero lo que quiero decir es que uno no tuvo nada que ver, también la mamá y el papá no tuvieron ninguna decisión ellos para llegar a existir. Y no digo tampoco que lo menosprecien el existir. O sea, a lo mejor lo agradecen mucho. Lo que pasa es que nosotros no tomamos ninguna decisión para estar vivos. Y Dios nos lo regala, y también Dios nos regala la muerte. También nos llega un momento que nos va a dar la muerte también. Nos regala el estar vivos y nos regala también el estar muerto, que también la disfrutemos. Entonces, hermanas, Dios nos da todo, pues. Dios nos da la vida y Dios nos quita la vida. Porque Dios es el soberano que realmente sí gobierna este mundo. Y Él hace lo que quiere. Ese sí realmente gobierna y hace lo que quiere. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el versículo, hermanas, que estamos leyendo, dice el versículo 6, dice, Jehová mata y Él da vida. Dice, Él hace descender al Seol. Al Seol, hermanas, es donde está la gente quemándose en un lugar espiritual. Él los hace que bajen al Seol. Y ahí se están quemando. Jesús enseñó. Dice, y hace subir del Seol. Y Jesús bajó al Seol y subió del Seol. Amén. Entonces, porque Dios tiene el control de todo. Él dice, ¿sabes qué? Tú te vas a ir a quemar abajo, y lo manda a quemar abajo. ¿Sabes qué? Si tú vas a salir de ahí, y lo saca de ahí también. Sí, amén. Porque Dios tiene el poder de todo, hermanas. O sea, en las manos del Señor estamos. Sí, amén. El Seol, hermanas, los antiguos, aquí como los antiguos, los antiguos creían, hermanas, en el Seol. Creían que el Seol era un lugar, hermanas, donde iban las personas después de ser enterrados. O sea, a mí me entierran, cuando yo me muera, pensaban así, cuando yo me muera me van a enterrar y después de ahí yo me voy a ir al Seol. Y en el Seol, ahí están las personas ahí, pues siendo atormentados que hicieron lo malo, ¿verdad? Y dice que Dios los manda al Seol, ¡pum!, los manda ahí. Como Jesús enseñó que abrió un hombre los ojos en tormento, ¿se acuerdan? En un fuego. Dice que en el Hades. Pero lo que pasa que Hades, hermanas, es en griego,
y Seol es en hebreo, pero es la misma palabra. Lo que pasa es que aquí es en hebreo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es en griego, pero es la misma palabra. Es como que diga aquí en inglés y el otro diga en español, pero dice la misma palabra. Es lo mismo, por eso dice Seol, Hades, pero es la misma, es el mismo lugar, pues. Es el mismo lugar, pero en las manos de Dios estamos. Dice que Dios ahí nos hace bajar, a las personas nos hace bajar y también nos hace subir, dice. Porque Él tiene control de todo, pues. Amén. Dice el versículo 7, dice, Jehová empobrece. Por eso uno ve gente pobre que uno sufre, porque Dios los hace pobres, porque Él controla este mundo. Dios los hace pobres. Dice, y Él enriquece. Y por eso hay gente rica, porque Dios les da a tener dinero a otros. Dios los hace. Dice, abate, quiere decir, la palabra abatir quiere decir derriba. A uno los derriba, viven su vida bien y de repente Dios les destroza su vida y se van a la miseria. Y a otros los levanta, dice, y enaltece. Uno ve personas que son pobres, nacieron pobres y van a ser pobres toda la vida, pero de una forma pobrecísima y tremenda, pero así Dios los puso. Y hay gente que nace, dicen, en cuna de oro, nacen con gente rica y son ricos toda la vida y se mueren y siguen siendo, y se mueren y la herencia la dejan a sus hijos y nunca vieron lo que es pobreza y Dios los tuvo en riqueza. O de repente a unos Dios los pone en la pobreza y a otros los pone de repente en la riqueza. Hay gente que tiene todo, tiene carros, tiene casto y de repente Dios le destruye todo. Lo abate, lo derriba. Abatir que sí destruir, que derribar. Le acaba todo, lo deja en la miseria. Y a otra persona que está en la miseria, tiene misericordia de él y lo levanta y al último ya tiene otra vez todo. O hasta más, o igual, o menos, pero le da otra vez de nuevo, ¿verdad? Entonces estamos en las manos de Dios, hermanas. Estamos en las manos de Dios. A uno enriquece, a otro pobrece, a uno lo destruye su vida, a otro lo levanta, ¿verdad? Amén. A uno lo mata y a otro le da vida. A uno lo está quitando la vida, lo está matando y a otro lo está haciendo que nazca. Gloria a Dios. A uno lo está enfermando y a otro lo está sanando. Amén. Porque de Dios viene la sanidad y la enfermedad. Viene por el pecado, viene la enfermedad, pero por el pecado entró la enfermedad, pero Dios decide quién se enferma y quién no. Dios tiene control de la sanidad y la enfermedad. Eso a mí me lo enseñó el Señor también. ¿No? Claro que lo sabemos por la Biblia. Claro que lo sabemos por la Biblia, pero Dios me lo demostró en mi vida, así como una vivencia personal, cuando me pegó el COVID. Yo sentía, hermanas, como estuve así muy malo. Yo sentía que como yo duré semanas sudando, sin parar, día y noche, nomás de repente no sudaba un poco, así, pero siempre estaba sudando, y me metí casi así como 3 semanas y algo. Entonces yo sentía que si sudaba una semana más, a lo mejor, o una semana y días, tal vez, no sé si 2, aguantara, no sé, sentía que me iba a morir, yo sentía eso. Y yo le pedí al Espíritu Santo sanidad, le rogué al Señor misericordia, ya le había rogado, pero el Señor no me había sanado, y me acuerdo que le rogué misericordia al Señor, al Espíritu Santo, sanidad. Y le pedí sanidad y ese día el Señor tuvo misericordia de mí, que siempre misericordia tiene de nosotros, ¿verdad? Pero lo digo porque ese día fue el día de mi sanidad. Y el Señor me ayudó y el Señor me sanó. Yo sentí que si no me sanaba yo me iba a morir de esa enfermedad. Y cuando Dios me sanó, el Espíritu Santo me sanó para su gloria. Amén. Para su gloria de Él yo pude ver, entender que Él me enfermó y Él me sanó. Y Él me enfermó y Él me sanó. Porque a un hermano apartado de Dios, Dios le mostró un sueño y le dijo Dios le mostró que iba a estar bien enfermo yo. Y me enfermé después. Y aún la misericordia de Dios, apartado de Dios, y Dios le mostró eso, fíjese, que Dios es tan bueno, pues dando su misericordia para con uno, queriendo de que se arrepientan y vuelvan a Dios, ¿verdad? Entonces, y Dios me enfermó, venía mi enfermedad de parte de Dios. Y cuando Dios me sanó, también vino de parte de Dios, también el Espíritu Santo me sanó. Y Dios me mostró lo que uno sabe. Yo te enfermo y yo te sano. No nomás a ti, a todos. ¿Recuerdan cuando Dios se le manifestó a Moisés? ¿Qué le dijo? Cuando le dio las señales para que hiciera con Faraón y viera el poder de Dios y dejara al pueblo de Israel salir de Egipto. Le dijo, mete tu mano en tu seno. Y se lo metió aquí, ¿verdad? Ahora sácala. Dice que la sacó blanca como la nieve, de pura lepra. Ahora vuelve, Dios le enfermó la mano. Le dijo, ahora vuélvele a meter a tu seno. Y la volvió a meter así toda enferma, toda llena de lepra, blanca como nieve de tanta lepra. Sácala y la sacó y dice que estaba sana la mano. Dios se la enfermó en el momento y se la sanó. ¿O recuerdan cuando vimos la historia del varón de Dios? Que dio la palabra y todo y que le profetizó y que el rey
y que el rey de Israel, que dijo, arréstenlo, ya extendió la mano, dice que extendió la mano y que dijo, arréstenlo, dijo, préndanle, que quiere decir, arréstenlo. Y dice, cuando hizo así, que lo apuntó, es que Dios nos defiende, hermanas, como digo, Dios nos dice que la mano se le secó. ¿Quién se la secó? Pues Dios, no fue el varón de Dios. Y luego le dijo, ruégale a Jehová, dice, por mi mano, ¿verdad? Y le rogó a Jehová por su mano, y la mano se le puso otra vez bien. Dios se la enfermó, y Dios se la sanó en el momento. Ahí Dios demostró también, Él tiene el control de todo, hermanas. Si estamos enfermos, Dios nos la mandó esa enfermedad, hay que disfrutarla, y al rato Dios nos la va a quitar, todos vamos a estar igual, bien, como antes. Hay que gozar el ratito que Dios nos da, ¿verdad? Y Dios nos enferma y Dios nos sana. O sea, estamos en las manos del Señor. Dios tiene control de todas las cosas. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Versículo número 7, ¿verdad? Estábamos leyendo y dice el versículo número 8, dice, hermanas. Dice, Él levanta del polvo. Fíjese, del polvo, hermanas. O sea, de la tierra, del polvo al pobre. Usted dice, yo no tengo nada, estoy en la miseria, estoy en el piso tirado en la tierra. Y el de la tierra, el Señor levanta al pobre. Y el Señor así lo ha hecho con nosotros y así lo hace, hermanas. Y nos va a exaltar el Señor, nos ha exaltado y nos va a exaltar más todavía el Señor. Porque nosotros Dios nos ha levantado del polvo. Y nos va a levantar más todavía, más alto todavía, delante de todas las personas que el Señor quiere levantarnos. Para su gloria y por su misericordia. Dice sí. Y dice, y del muladar. ¿Saben qué es muladar, hermanas? Es el basurero. De hecho, yo tengo Biblias que dice del basurero, no dice muladar, porque muladar quiere decir basurero. Por eso tengo Biblias, creo que esta y estas dos, las dos juntas dicen basurero. No dicen muladar, porque muladar quiere decir basurero. O sea, dice en la Biblia, no en un estudio, en la Biblia, tú lees, y del basurero, así dice el versículo. Porque muladar es el basurero. Dice la Biblia aquí, que del basurero, dice, del polvo levanta al que es pobre, no tiene nada de la miseria, está en el piso de la tierra, y de ahí Dios lo levanta, aleluya, por su misericordia. Y del basurero, levanta, exalta, que dice que levanta del basurero al menesteroso, al necesitado, quiere decir. Al necesitado lo levanta del basurero. Y al pobre lo levanta del polvo de la tierra, hermanas. Está en la tierra, en el piso, y lo levanta al pobre, al que no tiene nada. Y el que esté en el basurero, ahí está en la basura, y es un necesitado, lo levanta. ¿Y cómo lo levanta del basurero? Fíjense cómo dice. Dice, para hacerle sentarse con príncipes. Lo levanta grandemente, fíjese. Dice, y heredar un sitio de honor. O sea, lo pone en la riqueza, después lo levanta y le da riqueza. Dice, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Dice, y Él afirmó sobre ellas el mundo. O sea, dice que Dios levanta del polvo del piso al pobre, del basurero, levanta al necesitado y los pone el Señor como, los hace personas ricas, influyentes, personas con dinero, los exalta, les da prosperidad. Dice que Dios hace eso, ¿por qué? Porque aquí habla del mundo, de que el mundo es de Él. ¿Por qué? ¿Por qué Él hace eso? Porque el mundo es de Él, porque el Señor es el dueño del mundo y Él hace lo que quiere. Él hizo el mundo y es de Él, y Él hace lo que quiere. Entonces estamos esta es la soberanía de Dios. Dios, hermanas, tiene control de todo. Por eso nosotros tenemos que ser temerosos, humildes y temerosos y llevándola así, hermanas. Mejor tranquilo, ¿verdad? Como dice la gente, que llevándola tranquila, ¿verdad? Está tranquilo, pero del Señor. Amén. Con corazón humilde, de amor, de humildad, de mansedumbre, ¿verdad? Con mansedumbre, como dice la palabra, que es un fruto del Espíritu Santo: mansedumbre, templanza, fe, paz, amor, gozo, benignidad, ser benignos con los demás, con los buenos y con los malos, con todos. Con los difíciles de soportar, dice la Biblia, así también. Uno debe ser así con todos, ¿verdad? Y el Señor, hermanas, Dios nos exalta. Uno dice, no, ¿sabes qué? Yo no tengo nada. Yo siempre voy a estar así. Nunca voy a prosperar. Y Dios a la persona del basurero lo levanta. Esa persona necesitada que está en la basura, en el basurero, lo levanta. Al que está en el piso, en la tierra, tirado de ahí,
lo levanta y lo hace ser una persona que tenga mucho dinero, lo exalta más que otras personas. Entonces el Señor. Porque el Señor, hermanas, el Señor es bueno y es grande en misericordia y porque estamos en sus manos. Amén. Y el Señor nos guarde cuando nos exalte, porque el Señor también abate, o sea, derriba. Cuando ya está grande la persona, si la persona no le da la gloria a Dios como este hombre que recibió el reino más poderoso del mundo de su época, Nabucodonosor. En su tiempo, el país más poderoso del mundo era Babilonia, y dice la Biblia que él, al que quería, al país del mundo que quería, lo mataba, y al que quería le daba vida, no lo mataba. Y el que quería afligía y hacía lo que él quería en el mundo. Él hacía lo que él quería y todos lo respetaban porque él era el más poderoso. Pero cuando dijo, lo que yo hice con mis manos y que no sé qué, se vanaglorió. Dios hasta le puso cerebro hasta de animal. Dice la Biblia que comía hierbas como animal y que andaba ahí, se mojaba con el rocío del campo. Le crecieron las uñas, le creció el pelo y parecía animal. Estuvo loco 7 años hasta que Dios le dio otra vez el conocimiento y se humilló ante Dios y reconoció que Dios era el grande y que hacía todo. Y hasta que se humilló. Porque nosotros, hermanas, Dios nos exalta, pero Dios también abate, derriba, destroza todo y también enaltece, también levanta, enriquece y empobrece, nos da vida, pero también nos da la muerte. Gloria a Dios por todo lo que nos da. Entonces, hermanas, pues nosotros tenemos que ser humildes con el Señor todos. Vamos a seguir leyendo, hermanas. Dice la palabra de Dios, dice el versículo número 9, dice: Él guarda, dice, los pies de sus santos. Entonces el Señor dice: mas los impíos morirán en tinieblas, porque perecen en morir, mueren en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Por qué? Dios guarda a los que son de Él, guarda sus pasos, hermanas, a sus santos. ¿Quiénes son los santos? Cuando aquí se habla de santos, hermanas, quiere decir, aquí como estamos viendo en el Antiguo Testamento, se refiere a la gente que se guarda en santidad. No nomás que Dios, yo soy santo porque Dios me santificó, yo soy santo, sí somos santos. Pero se refiere aquí a la santidad de la práctica, pues, que yo sí me guardo para Dios. Hay hermanas que no se guardan para Dios, hay hermanos que no se guardan para Dios. Aquí son los hermanos que sí se guardan para Dios en santidad. A esos Dios les guarda sus pasos, pero los que son perversos, que son impíos, pero la Biblia, cuando dice impíos, quiere decir como gente perversa. De hecho, yo tengo una Biblia que dice así: perversos, no dicen impíos. Esas personas, hermanas, esas personas van a morir, dice la Biblia. Van a morir en las tinieblas. Porque nadie, dice el Señor, va a ser fuerte por su propia fuerza. Porque si uno no agrada a Dios, si uno se la quiere aventar uno solo las cosas, nos va a destrozar, hermanas, nos va a destrozar la vida, nos va a destrozar el mundo, nos va a destrozar la gente, nos va a destrozar el diablo, nos va a destrozar todo, y no vamos a poder por sus propias fuerzas salir adelante. Porque todos no vamos a poder. Por eso la gente que es perversa y que sale adelante por sus propias fuerzas, que salir adelante la gente a veces porque es perversa. Por eso a veces esa gente que nunca se entrega al Señor o no se reconcilia con Dios o quiere seguir igual, por eso mueren en las tinieblas, perecen en las tinieblas. Perecer es morir. Aquí dice que perecen en las tinieblas. Porque nadie es fuerte, hermanas, por su propia fuerza. Porque dependemos de Dios, tenemos que ser humildes, buscar a Dios que nos ayude. No podemos vivir en santidad, pedirle, rogarle a Dios con misericordia, con gran necesidad, que nos ayude por favor a poder obedecer, poder vivir en santidad, para poder guardarnos para Dios, para que el Señor nos guarde a nosotros. Amén. Vivir para Él, porque Él nos guarda a los que viven para Él. Amén. De hecho, yo tengo Biblias, ni me acordaba, yo tengo varias Biblias, gracias a Dios, ¿verdad? Y tengo unas Biblias que no dicen ni santos, dice sus fieles. Amén. Dice fieles, porque aquí la palabra santos, como les dije, no se refiere a que yo soy santo, se refiere a que porque te acuerdas que la palabra santo quiere decir apartado para Dios. O sea, que obedece a Dios, se guarda para Dios. O se peca para personas que se guardan para Dios, no anda pecando. Entonces, aquí como es el Antiguo Testamento, santo se refiere a que sí se guardan para Dios, y los que no se guardan para Dios, pues no son santos. Aquí los del Nuevo Testamento se guardan o no se guardan, pues son santos, ¿verdad? Pero aquí se refiere a los que se guardan para Dios. Por eso hasta yo tengo unas Biblias, ni me acordaba, ahorita recordé apenas, que ni dice ni santos, dice fieles. Porque una cosa es ser pueblo de Dios y otra cosa es ser fiel a Dios, que lo obedezcas. Y los que lo obedecen a Dios,
dice que Dios los va a guardar sus pasos, va a guardar sus pasos. Entonces tenemos, hermanas, nosotros para contar con la protección del Señor en nuestro caminar, hermanas, en la vida, como personas, como gente que estamos aquí, como pueblo de Dios que estamos viendo, gracias a Dios, en nuestro peregrinaje, ¿verdad? Que dice la Biblia, en la tierra, que estamos aquí de peregrinos y pasajeros nada más, estamos de pasada, pues, que de aquí no pertenecemos, pero estamos aquí de pasada, quiere decir eso. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vivir en santidad, que no podemos por nuestra propia fuerza, pero pedirle a Dios que nos guarde para que nos ayude a ser fieles y de esa manera el Señor nos acompañe en nuestro camino, pues. Amén. Nos acompañe y contar con la bendición de Dios. Sí. Contar con la bendición de Dios, hermanas. Amén. Es que el que vive para Dios cuenta con la bendición de Dios, el que no vive para Dios es diferente, hermana. Es como Penina y Ana, que Penina es la que se burlaba de Ana. Penina era pueblo de Dios, era pueblo de Israel. De hecho, era del pueblo santo, el pueblo apartado de Dios. En un sentido, ella era de Dios, ¿verdad? Pero en la práctica, ella vivía mal, en pecado. Y Ana vivía para Dios. Y Dios engrandece a Ana y no engrandece a Penina. Porque una cosa es que somos pueblo de Dios y otra cosa, hermanas, que andemos en temor en el Señor, en obediencia al Señor. Amén. Entonces tenemos que andar en amor, en obediencia, en humildad, en sencillez, para que el Señor nos bendiga en nuestro camino, hermanas. Amén. Para gozar de la bendición de Dios en nuestro caminar. Sí. Y ya el versículo número 10, ahí habla del futuro rey de Israel. Entonces, hermanas, el versículo 10 dice así, lo voy a leer porque lo mencioné, dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, o sea que Dios va a destruir a sus enemigos. Dice, y sobre ellos tronará desde los cielos. Dios va a hacer truenos en el cielo que son en contra dirigidos contra la gente que no le quiere obedecer. Jehová juzgará a los confines de la tierra, o sea que Dios va a juzgar el mundo, pues quiere decir, todo el mundo. Dice, dará poder a su rey. En su Biblia creo que dice rey con R mayúscula, ¿verdad? Que es incorrecto. Rey sería con R mayúscula. R mayúscula es para poner como Ramírez, un apellido, como Ramiro, ¿verdad? Nombres de personas. Rogelio, a un nombre. Pero dice R mayúscula porque ese se refiere al rey que es Dios. Por eso dice R mayúscula como no se escribe. Cuando se usan las mayúsculas donde no van, así es porque se refiere a Dios. Ese es el rey que es Dios, que es Jesús. Jesús es el rey. Rey de reyes y señor de señores. Y se dará poder a su rey. O sea, el Padre le va a dar poder al rey de reyes, a Jesucristo, cuando venga. Y exaltará el poderío de su ungido. También ungido tiene una U mayúscula. No se debe poner, es incorrecto, porque ungido es con minúscula. Es ungido porque el ungido es la palabra que se traduce Mesías. Y la palabra que traduce ungido, y la palabra ungido, es la palabra que se usa para Mesías y la palabra que se usa para Cristo en griego. Para Cristos, que es Cristo en español. Entonces, aquí dice aquí dice la palabra de Dios. Aquí dice que exaltará el poderío de su Cristo, quiere decir. Y le pone la U grande, como si en español, que es Cristo, le pusiera una C grande, que también Cristo no se debe de poner con C grande, es con C chica. Pero se pone con C grande. Usted en la Biblia dice Cristo tiene una C grande, como si dijera Cristian, ¿verdad? Un nombre de una persona. Pero tiene así porque se refiere al que es Cristo, pero es Dios. Cristo quiere decir ungido, pues. Es el ungido que es Dios. Por eso aquí habla con una U mayúscula. Es el rey. El rey que es Dios, una R grande, como que refiere que es deidad. Y el ungido quiere decir que derramaron aceite sobre él, el que tiene el aceite derramado sobre él, pero que es Dios. Porque hay muchos que eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos, hay muchos ungidos en ese tiempo. Pero el ungido, este ungido que es con mayúscula, es el ungido que tiene el aceite derramado sobre él, pero que es Dios mismo, el que tiene aceite sobre él, pero que él es Dios, que es Cristo, el ungido, que dicen el ungido de las vidas, el ungido de Jehová, se puede hablar, ¿no? Que es el ungido de Dios,
que es el rey Dios y el ungido Dios. Dios es el Señor. Todo esto, hermanas, lo que a nosotros nos enseña, hermanas, ya casi por finalizar, hermanas, yo le dije a usted que el tema era cómo reaccionar ante la soberanía de Dios. Amén. Nosotros cómo debemos reaccionar, hermanas, como hijos de Dios, al ver que Dios tiene el control de todo. Él nos dio vida un día y un día nos la va a dar, nos la va a quitar. Él nos da de comer y si quiere un día nos va a pasar hambres. Él nos da riquezas, si quiere después nos la quita, ¿no? Si quiere nos la vuelve a dar. Él nos da todo, Él nos da la enfermedad, nos da la sanidad. Amén. Él nos da todo, hermanas. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo reaccionar ante la soberanía de Dios? Le voy a decir algunas formas que uno debe de reaccionar. Primero, hermanas, uno debe de reaccionar aceptándola. Ese es el primer paso, hermanas. Aceptarla. Aceptar la soberanía de Dios, pero aceptarla de buen corazón. Que Dios nos da algo bueno, hermanas, aceptarlo. Esto viene de parte de Dios, dale gloria a Dios, Dios lo hizo. Que Dios nos da algo malo, hermanas, a nuestra vida. Gracias, Dios, porque tú me dices esto. Tú me dices este mal que me pasó. Tú me has mandado el sufrimiento que yo he pasado. Tú me lo has dado. Gracias, Dios, porque tú me lo diste. Aceptar, primeramente, hermanas, como hijo de Dios, aceptar la soberanía de Dios. Aceptarla, hermanas, de buena manera es lo que tenemos que hacer. Amén. Porque si nosotros no hacemos eso, chocamos, hermanas, contra Dios. Y nos ponemos en contra de Dios. Entonces nos volvemos adversarios de Dios. El que era nuestra esperanza, hermanas, después nos lo hacemos enemigo. Y entonces ya estamos sin esperanza, hermanas. Y entonces, ¿qué nos espera? Y Dios destruye a sus enemigos, ¿verdad? Aquí dice que Él va a destruir a sus enemigos. Que hasta va a hacer truenos desde el cielo, va a empezar el cielo a tronar. Y van a hacer en contra de sus enemigos y que va a juzgar, los va a destrozar. Los va a destruir, pues. Entonces, hermanas, lo que uno debe hacer, no podemos, pero que Dios nos ayude a aceptar la soberanía de Dios, lo que Dios hace. Bendito sea, Señor amado, porque me corté el dedo. Bendito sea, Señor amado, porque ya no tengo un dedo. Gracias a Dios porque tengo esta enfermedad. Gracias a Dios porque me pasó esta desgracia. Claro que da sufrimiento cuando nos pasa. Y sí da mucho sufrimiento y se entiende y es razonable, es claro, y es normal y así es. Y también da sufrimiento por el dolor ajeno, ¿verdad? Como ahorita que veníamos, hija, que mira al muchacho que lo confundí. Yo cuando lo vi sentí feo con él. Es dolor ajeno, es dolor de otra persona que a mí no me está pasando, ¿verdad? Pero de todos modos, en que uno ve el dolor ajeno y uno debe seguirse así sintiendo el sentimiento con la gente y todo. Y también uno siente feo porque nos pasa, también sufrimos porque no somos gente que no sentimos sufrimiento. De todos modos debemos de aceptar la voluntad del Señor. Amén. Aceptar su voluntad es lo que uno debe hacer. No ponerse a pelear contra Dios, ¿verdad? Como ahorita recordé como lo que les conté hace tiempo, de que hace muchos años, yo trabajaba en una fábrica que había una muchacha como de 18 años y trabajaba con su tía que era un poco más grande y esa muchacha nomás tenía su mamá. Su papá había muerto y creo que tenía un hermano, no estoy seguro. Entonces su mamá se murió y después como ella sabía que yo era cristiano, yo ahí en el trabajo les hablaba de Dios y todo. Les hablaba a la gente pues de la Biblia y sabían que era cristiano y todo, ¿no? Entonces ella se me acercó con mucho coraje y se miró que me tenía como coraje como conmigo y coraje con Dios. Pero pues yo qué tengo que ver, o sea, no hace nada y también con Dios. Si uno se enoja con Dios sale uno perdiendo. Hay un dicho en el mundo que dice, si escupes al cielo te va a caer en la cara, dice. Porque si uno se pone contra Dios, a uno sale perdiendo, pues, quiere decir. Entonces ella llegó, no, mi mamá se murió y que Dios y que no sé qué, y que sepa que discutiéndome a mí, como con coraje, como si yo tuviera la culpa y tuviera la culpa a Dios. Pero como que más Dios, pero también enojada conmigo, porque me miraba a mí como alguien que representaba a Dios porque yo les hablaba de Dios ahí. Entonces se me hace feo decir esto, ¿verdad? Y también lo dije la vez pasada que lo mencioné. Se hace feo decir esto, pero como estaba así, yo le dije, mira, como estaba así, pues, bien intensa, diciéndome cosas, le dije, mira, lo que pasa es, te voy a decir por qué se murió tu mamá, le digo, tu mamá se murió por el pecado de Adán y Eva, por eso se vino la muerte y se murió, le dije, y tú todavía te estás haciendo mal en hacer eso, y es como, pues, todavía haciendo más, ¿verdad? Entonces, si uno se pone contra Dios por lo mal que nos pasa,
pues peor nos ponemos, ¿verdad? Lo que uno debe hacer es aceptar la voluntad de Dios con agrado. Yo sé que estoy hablando de una muerte, pero ahorita lo que les quiero decir, hermanas, que obviamente que uno va a sufrir, pero después de sufrir uno, hermanas, la pérdida, lo que uno va a hacer lo correcto, hermanos, como hijo de Dios. Claro que la gente que no tiene a Cristo, pues es diferente. Es diferente no que se justifique, sino es diferente la forma de que no acatan las cosas de Dios. Porque nomás Dios, ni nosotros podemos si Dios no nos ayuda, pero nosotros sí podemos más porque Dios nos ayuda en lo que Él quiere ayudarnos, obviamente, ¿verdad? Conforme a sus planes. Pero el Hijo de Dios, después de sufrir la pérdida de una persona, después del lapso de tiempo, bíblicamente hablando, la Biblia nos enseña que si sufrir es tremendo y puede durar sufriendo un tiempo, uno debe de ser restaurado. Entonces, es lo correcto. ¿Por qué? Porque Dios nos restaura el corazón y nos da consuelo y nos hace aceptar que fue su voluntad. Y aceptamos su voluntad con sufrimiento y eso nos da consolación y restauración. Entonces, uno, hermanas, lo que debe hacer uno ante la soberanía de Dios es aceptación. Aceptar la soberanía de Dios, sea bueno, sea malo. Yo sé que es bien difícil, pero es lo que debe hacer uno, hermanas, que Dios nos ayude y es lo que tenemos que hacer con la ayuda de Dios. Aceptar, hermanas. Yo sé que es bien difícil. Yo sé que es bien difícil, la verdad. Yo lo entiendo porque está bien difícil, pero es lo que tenemos que hacer para salir victoriosos en todo, hermano. Porque de todos modos de Dios dependemos. Y Dios no nos va, no nomás Dios nos va a permitir pasar un mal, nos va a permitir, mientras estemos vivos, nos va a permitir pasar bien muchos males. Y en todos vamos a ser probados, aceptamos con bien o no con bien lo que el Señor nos está permitiendo dar. Amén. Porque el Señor nos lo manda, pues. Entonces, el segundo punto, hermanas, que tenemos que tener ante la soberanía de Dios es seguridad. Es seguridad. Porque ya al ver nosotros, hermanas, de que Dios tiene el control de todo, de que Dios nos puede bendecir, nos puede destruir nuestra vida, nos puede bendecir nuestra vida humana, física, económica, familiar, en todo, la puede bendecir nuestra familia, darnos una gran bendición en todas las cosas, también todas las cosas nos las puede destruir. Él como nos dio vida, Dios nos la va a quitar, Él como nos puede enfermar, nos puede sanar, Él estamos en sus manos, pues. Entonces, al ver nosotros todo eso, hermanas, y saber que Dios está con nosotros, que Él nos ama y que Él está con nosotros, que nos ama y que Él es fiel con nosotros y que nunca nos va a dejar, ¿qué nos puede dar a nosotros, hermanas? Usted sabe que está con usted el que le mandó las cosas que usted tiene que son malas. Y usted sabe de que Él tiene el control porque Él mismo se las mandó y Él mismo se las puede quitar. Entonces, ¿qué puede hacer uno, hermanas? Si no, estar seguro porque Él es el que tiene, el que controla todo. El que controla todo. Es el que nos da la seguridad. Es donde se consuela uno. Ahorita recordé como hablé de las muertes, me acordé de como un ejemplo, la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que los hermanos se platiquen entre ellos los que tienen familia muerta, consolándose, diciéndoles que cuando Cristo venga van a resucitar sus familiares muertos y se van a encontrar con ellos y van a estar siempre con el Señor juntos. Entonces, ¿qué pasa ahí? El que tiene el sufrimiento de la pérdida de una persona se consuela porque sabe de que Dios tiene el poder y controla todo y el Señor dice su palabra que va a hacer eso, entonces de ahí se consuela que va a ver a su familia perdida, ¿no? Amén. Entonces, en todas las cosas nosotros, en la soberanía de Dios, hermanas, debemos estar aceptándola y también confiados porque sabemos de que Él tiene el control. Como un ejemplo, como yo que estoy enfermo, hermanas. Ya fui 2 veces al doctor, 2 veces me dieron antibióticos, me pusieron plazo para sanarme, que si no me sano y todavía sigo enfermo. Hasta este día sigo enfermo. Más, de hecho, de ayer a ahora estuve empeorando. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Ya estoy perdido, me voy a morir, ¿verdad? Yo no pienso eso. Yo lo que pienso es, Dios me mandó esta enfermedad, tal vez porque me la merezco. Yo me merezco y gracias, Señor, si me la merezco, gracias, bien merecida. O no sé si fue, o sea, yo siento, si es por eso, gracias, Señor. Pero de todos modos, yo sé que Él me mandó la enfermedad y yo le pedí sanidad y yo sé que Él me va a dar la sanidad. Entonces, al aceptar la soberanía de Dios, hermanas, como sabemos que Él está de nuestro lado, aunque nos manda males, sabemos que también Él nos va a dar la salida de los males que nos dio, pues. Es nuestra esperanza, pues. Amén. Es nuestra esperanza, pues.
Y hay cosas, hermanas, que tal vez llegue el punto alguna que no se pueda solucionar, por así decirlo. Pero de todos modos uno se siente satisfecho porque sabe lo que es la voluntad de Dios y cuando estemos con Él vamos a estar bien. Entonces tenemos que, hermanas, estar tranquilos. Tranquilos en humildad, en aceptación de la voluntad de Dios, en aceptación. Tenemos que estar en aceptación de la voluntad de Dios y tranquilos porque sabemos de que Él que tiene todo en sus manos, entonces le hemos pedido a Él y Él nos va a ayudar en todo lo que estamos pasando. Y los males que nos mande nuevos, Él nos va a sacar también adelante de ellos también. Porque confiamos en Él y Él tiene control de todo. Y por último, hermanas, tenemos que tener el gozo. Tenemos que aprender, hermanas, que nos ayude a gozarnos de lo mal que nos permite pasar. Tenemos que gozarnos aún de eso porque tenemos que darle gracias por lo malo y por lo bueno. Gozarnos, hermanas, yo sé que es difícil, Como yo que estoy enfermo, hermanas, y yo estoy enfermo, digo, hasta empeoré de ayer a hoy, y no sé, ya tengo tiempo, y yo supuestamente tendría que estar sanando desde cuándo, y no me puedo sanar. Y me ha atendido, pues, si no me puedo sanar. Ahora le estaba dando gracias a Dios, y me estaba gozando en Dios porque estoy enfermo, me estaba gozando en Dios. Y me estaba gozando en Dios. Y yo le agradezco a Dios, la verdad estaba agradeciendo a Dios, y le agradecí, y me gozo en Dios. Porque Dios me regala el disfrutar este mal. Y es una bendición. Y cuando Dios me da males, le agradezco a Dios. Y gracias, Señor, por dejar disfrutar este mal. Y me da males diferentes también. Y le agradezco a Dios y me gozo en Él. Entonces, es lo que tenemos que hacer, hermanas, gozarnos en el Señor. Es como Jesucristo dijo, cuando iba a morir, que le iban a matar, que dice, la copa que el Padre me dio, no le he de beber. ¿Y qué diré, Padre? Que lo libre de esa hora. No sé si dije una palabra, pero que lo librara pues de morir. Y Él lo hizo. Entonces, hermanas, aceptó la voluntad del Padre, pues. Que era sufrimiento, pero su voluntad bienvenida. Como una porción del Antiguo Testamento dice que a David le empezaron a aventar piedras y a decirle cosas. A decirle insultos y aventándole piedras a David. Y David era un hombre poderoso en ese entonces. Y podían como si nada, mata a ese, y lo mataban al que estaba todo el lo podían torturar, matar, despedazar, hacerle de lo que sea. Y dijo David, déjalo, porque le dijo que lo que estaba haciendo, dijo, déjalo, porque si Jehová dijo que lo hiciera, que lo haga, dice. O sea, si Dios le dijo que lo hiciera, que lo haga. O sea, si Dios quiere que lo haga, pues que lo haga. Bienvenido, Señor. Yo he estado a veces haciendo cosas y me corto. ¡Ay, Señor! O me pego un martillazo. No se me pega un golpe. Y así debe ser, hermanas. Así debe ser. Así debe ser. O nos va bien mal, bien mal. Ay, pues gracias a Dios por todo lo que nos da, ¿no? Tenemos que aceptar todo está en las manos de Dios. Ser por eso humildes. Humildes, hermanas. No altaneros, como dice la Biblia ahí. No altaneros, no ser orgullosos, ser humildes. Y antes de ser bondadosos, misericordiosos, ¿verdad? Amorosos, misericordiosos, vivir para Dios en fidelidad, que Dios nos ayude en santidad, sería para nosotros, y aceptar la voluntad de Dios, aceptarla de buen corazón, de buena manera, sentirnos seguros porque Él tiene control de todo, Él tiene control de todo esto, Él me lo tornó así y Él me lo puede tornar diferente y en sus manos estamos, estar seguros por eso y gozarnos. Gloria a Dios, hay que disfrutar este mal que me dio y voy a disfrutar este bien que me dio. Yo sé que es difícil, hermana, no lo digo con ofensa, lo digo porque yo lo hago en mi persona y porque es lo que Dios espera, que nos gocemos, Recuerden, Ana, cuando empieza a hablar de la soberanía de Dios después, ¿no?, del versículo 4, pero antes de eso, ¿cómo empieza ella con el versículo número 1? Me gozo en Jehová, dice, ¿verdad? Luego empieza a hablar que sus enemigos y que Dios les anchó su boca delante de sus enemigos. Dios le permitió que sonriera o se burlara de sus enemigos porque Dios la vengó de su sufrimiento, de sufrir. Pero ella empieza alabando a Dios y habla, y Dios mata, y Dios da vida, y Dios esto y lo otro. Y acaba, y lo está diciendo, hermanas, no porque ella está recibiendo ahorita ahí Dios le está dando una riqueza o algo así. Ella, acuérdense, hermanas, que cuando ella está hablando eso, ella lo que está haciendo, porque desde el versículo 28 donde está hablando ella eso, del versículo 28 al 1, que sigue así que es el 1, lo que ella está haciendo en ese momento, hermanas,
está dándole su hijo a Dios y se va a quedar sin su hijo y nomás lo acaba de amamantar de pecho y ya nomás va a estar con ella para siempre, va a estar con Dios. Lo acaba de perder su hijo y es una desgracia, una tristeza, y en vez de que se ponga a llorar, ¿qué hace? Y que ya lo perdió su hijo y no lo pudo disfrutar ni a que tuviera ni 10 años. Lo perdió rápido. Hasta a lo mejor lo dio como a los 3 años, no sé. 3 años, 2 años, y lo perdió lo que más anhelaba. Y él teniendo pequeños por milagro lo tuvo. Y hasta lo humillaban, por eso lo hacían sufrir, le hacían llorar de que no podía tener hijos, de la que le daban tanta carrilla, tanta burla. Pero cuando lo dio al Señor, ¿qué hizo? Empezó a alabar, te alabo Jehová, y esto y lo otro, y tú eres el refugio, ¿verdad? De uno y todo. Y empezó a alabar a Dios, aceptando su voluntad del Señor. Sí. Porque el que es de Dios así, hermana. No decía, pero Ana se gozó, pero pues, Ana, por vida. No, a Ana le fue más tremendo. Porque lo que nomás tuvo un rato y fue todo. Unos 3 años y fue todo nomás, o 2 años, no sé. 4 años lo máximo que lo amamantaban a los niños, algunas veces, ¿verdad? Pero que siempre era 2, 3 años. Entonces, Ana lo hace porque acepta la voluntad del Señor, hermanas. Así hemos aceptado la voluntad de Dios, aceptarla de buen corazón, confiar en la protección de Dios, como ella confiaba de que Dios era la protección de uno, el refugio, decía. Confiar así en el Señor, Él tiene control de todo, pero en que haya buenas y cosas malas y de todo, Dios está conmigo, me guarda, porque Él es el que tiene control de todo. Bueno o malo lo que pase, y yo alabo a Dios, acepto su voluntad, y yo pues que amamos al Señor y sabemos que en sus manos estamos, y Él nos va a guardar y Él nos va a sacar antes de lo que nos permite sufrir. Y alabar a Dios, aceptar su voluntad con gozo, con un buen corazón. Amén. Aceptar su voluntad con un buen corazón. Y Él nos va a sacar adelante, nos va a dar la victoria en su momento. Porque Él es el que mueve todo aquí. Amén. La gente así deshace, pero Dios es el que hace todo. La gente con su maldad hace cosas, yo hago cosas así lo que quiero, ¿verdad? Pero Dios nos controla a todos. Amén. La gente dice, cuando llevan a Jesús a la muerte, la gente andaba y matamos a Jesús, vamos a la muerte, hacemos todo. Pero la Biblia dice que lo hicieron porque ya estaba predestinado, dice ella con otras palabras, que estaba predeterminado por Dios que así pasara, y por eso estaban haciendo eso ellos. Ellos, hacemos lo que queremos nosotros, que hasta Jesús lo matamos, y así un solo rebeldes que hacen lo que quieren, ellos sí están fuera de la soberanía de Dios, ¿no? Según. Y están haciendo eso porque Dios había predestinado en su soberanía, había predestinado que tenían que hacer eso. Llevar a Jesús a la muerte, porque si no llegan a la muerte no somos salvos, tenía que Jesús morir. Amén. Y eso para salvarnos, que es el Señor. Entonces, todos estamos en su control, pues el Señor, entonces tranquilos, estamos en su control, y está de nuestra parte, nos ama, entonces hay que estar tranquilos, nos va a ayudar. A su momento. A unos aquí, a otros cuando estemos con el Señor, y a unos aquí. Digo a unos que estamos con el Señor como hablando como el tema, pues, de que dije del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que allá van a recibir la bendición, ¿verdad? Pero todos aquí no deben estar consolados. Se consólense aquí porque van a recibir allá a toda su familia, ¿no? Y entonces, todos en cualquier cosa tenemos que consolarnos, ¿verdad? Porque Dios tiene el control de todo. No podemos que Dios nos ayude. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanas, bendito sea el Señor, y aceptar con gozo, aleluya, de buen corazón las cosas del Señor, que el Señor nos bendice.